Hola, pequeños exploradores de la historia, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Están listos para continuar nuestro increíble viaje por el pasado de México? En el video anterior, vimos cómo Hernán Cortés y sus soldados llegaron a las costas de lo que hoy es Veracruz y comenzaron su camino hacia la gran ciudad de Tenochtitlan. Hoy, vamos a descubrir qué pasó cuando finalmente llegaron y se encontraron cara a cara con el poderoso emperador Moctezuma. Fue un momento que cambió la historia para siempre, así que pónganse cómodos, abran bien los ojos y los oídos, porque la aventura está a punto de comenzar. Mientras Cortés y sus hombres avanzaban, no estaban solos. Se les unieron muchos pueblos indígenas que no estaban contentos con el dominio de los mexicas. Estos pueblos, como los tlaxcaltecas, vieron en los españoles una oportunidad para liberarse del poder de Tenochtitlan. Así, el ejército de Cortés se hizo más y más grande. No eran solo españoles, sino una gran alianza de diferentes pueblos que marchaban juntos hacia la capital del imperio. Por otro lado, en la magnífica Tenochtitlan, el emperador Moctezuma estaba muy preocupado. Sus mensajeros le traían noticias todos los días sobre estos extraños visitantes. Le describían sus barbas, su piel clara, sus armaduras de metal que brillaban con el sol y sus animales enormes que parecían venados gigantes. Los caballos, Moctezuma no sabía exactamente quiénes eran. ¿Eran hombres? ¿Eran dioses? Una antigua leyenda decía que el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, había prometido regresar un día desde el Mar del Este. ¿Podrían ser estos recién llegados el cumplimiento de esa profecía? Esta duda llenaba de incertidumbre el corazón del emperador. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, llegó el día del gran encuentro. El ejército de Cortés llegó a una de las grandes calzadas que conectaban la tierra firme con la isla de Tenochtitlan. Imaginen la escena. Por un lado, los soldados españoles con sus armaduras, sus espadas y sus caballos. Por el otro, Moctezuma, el Tlatoani, el líder más poderoso de todo el continente, saliendo a recibirlos con un lujo espectacular. Estaba rodeado de nobles mexicas vestidos con ropas coloridas hechas de plumas preciosas, oro y joyas. El aire estaba lleno de tensión y curiosidad. Dos mundos completamente diferentes estaban a punto de chocar. Moctezuma se acercó a Cortés. Según las crónicas, le ofreció regalos increíbles, collares de oro, joyas de jade y mantas de algodón finamente tejidas. Lo trató con mucho respeto, como si fuera un invitado muy importante. Cortés, a su vez, intentó abrazar al emperador, pero los nobles mexicas se lo impidieron, porque nadie podía tocar a su Tlatoani. A través de sus traductores, Malintzin y Jerónimo de Aguilar, comenzaron a hablar. Cortés le explicó que venía en nombre de un rey muy poderoso de un lugar lejano llamado España. Moctezuma, por su parte, le dio la bienvenida a su ciudad. Moctezuma invitó a los españoles a quedarse en uno de los palacios más hermosos de la ciudad, el Palacio de Axayácatl, que había sido el hogar de su padre. Los españoles no podían creer lo que veían. Tenochtitlan era una ciudad más grande y más organizada que muchas ciudades de Europa. Estaba llena de canales, puentes, mercados gigantescos y templos impresionantes que se alzaban hacia el cielo. El cronista Bernal Díaz del Castillo, que iba con Cortés, escribió que se quedaron maravillados y que algunos soldados se preguntaban si no estarían soñando. Durante los primeros días, la relación fue pacífica. Moctezuma les mostraba la ciudad a los españoles, los llevaba a ver los templos, los mercados y los jardines. Les daba comida y todo lo que necesitaban. Parecía que podían convivir en paz. Sin embargo, debajo de esa calma, la desconfianza crecía. Cortés y sus hombres sabían que eran muy pocos en comparación con los miles de guerreros mexicas que vivían en la ciudad. Tenían miedo de que en cualquier momento pudieran ser atacados y sacrificados a los dioses mexicas. A los españoles les impresionaron muchas cosas, pero también les asustaron otras. Cuando visitaron el Templo Mayor, vieron los altares donde se realizaban los sacrificios humanos. Para ellos, que venían de una cultura con una religión muy diferente, esto era algo terrible. Cortés empezó a insistir en que los mexicas debían dejar de adorar a sus dioses y convertirse al cristianismo. Esto, por supuesto, ofendió mucho a los sacerdotes y a la gente de Tenochtitlan, para quienes sus dioses eran la parte más importante de su vida. La tensión llegó a un punto crítico. Cortés, temiendo por su seguridad y la de sus hombres, tomó una decisión muy audaz y peligrosa.
decidió tomar a Moctezuma como prisionero. Un día, fue al palacio del emperador y, con la excusa de un ataque que habían sufrido unos españoles en la costa, lo obligó a irse a vivir con ellos al palacio donde se hospedaban. Fue un secuestro, pero hecho de una manera muy astuta. Moctezuma siguió siendo el emperador en apariencia, seguía dando órdenes, pero en realidad era un prisionero de Cortés. Con el emperador bajo su control, Cortés sentía que tenía el control de toda la ciudad. ¿Y cómo reaccionó Moctezuma? Es una de las grandes preguntas de la historia. Algunos dicen que tuvo miedo, otros que fue muy diplomático y trató de evitar una guerra a toda costa. Siguió pidiendo calma a su pueblo, diciéndoles que trataran bien a los españoles. Pero la gente y los nobles mexicas estaban cada vez más enojados. No entendían por qué su poderoso líder se dejaba controlar por un pequeño grupo de extranjeros. Un guerrero muy valiente llamado Cuitláhuac, que era hermano de Moctezuma, empezó a organizar la resistencia. No estaba de acuerdo con la actitud pasiva de su hermano y creía que debían expulsar a los españoles a la fuerza. Mientras todo esto pasaba en Tenochtitlan, llegaron noticias de la costa. Habían llegado más barcos españoles, pero no venían a ayudar a Cortés. Al contrario, eran enviados por el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para arrestar a Cortés por haber desobedecido sus órdenes. El líder de esta expedición era Pánfilo de Narváez. Ahora Cortés tenía un problema doble: controlar una ciudad a punto de explotar y enfrentarse a otros españoles. Cortés tuvo que tomar otra decisión difícil. Dejó a uno de sus capitanes más rudos, Pedro de Alvarado, a cargo de la ciudad y de Moctezuma, y él salió con una parte de sus soldados para enfrentarse a Narváez. Lo que pasó después fue increíble. Cortés, a pesar de tener menos hombres, atacó el campamento de Narváez por sorpresa durante una noche de lluvia y logró vencerlo. Pero lo más inteligente que hizo fue convencer a los soldados de Narváez de que se unieran a él. Les habló de las riquezas de Tenochtitlan, del oro y de la gloria que podían ganar. Y funcionó. De repente, el ejército de Cortés era mucho más grande y más fuerte. Pero mientras Cortés celebraba su victoria, en Tenochtitlan las cosas se pusieron muy mal. Se acercaba una fiesta religiosa muy importante para los mexicas, el Toxcatl. Los nobles y guerreros le pidieron permiso a Pedro de Alvarado para celebrar su fiesta en el patio del Templo Mayor. Alvarado les dio permiso, pero cometió un error terrible. Mientras los mexicas, desarmados, cantaban y bailaban en la ceremonia, Alvarado, pensando que estaban planeando un ataque, ordenó a sus soldados que cerraran las salidas y los atacaran. Fue una masacre terrible. Los españoles mataron a cientos de nobles, sacerdotes y guerreros mexicas que solo estaban celebrando su fiesta. Esta matanza, conocida como la Matanza del Templo Mayor, fue la gota que derramó el vaso. La paciencia del pueblo mexica se acabó. Furiosos, tomaron sus armas y rodearon el palacio donde estaban los españoles y el prisionero Moctezuma. La ciudad, que antes había sido pacífica y hospitalaria, se convirtió en un campo de batalla. Justo en ese momento, Cortés regresó victorioso con su nuevo y gran ejército. Pero en lugar de encontrar una ciudad tranquila, se encontró con una ciudad en plena rebelión. Apenas pudo entrar al palacio para reunirse con Alvarado y sus hombres, pero una vez dentro, quedaron atrapados. Miles de guerreros mexicas los rodeaban, lanzando piedras, flechas y lanzas. La situación era desesperada. ¿Qué pasó después? ¿Cómo intentaron los españoles escapar de la ciudad? ¿Qué fue de Moctezuma? Esa, mis queridos amigos, es una historia llena de acción y tristeza que contaremos en nuestro próximo capítulo. La famosa Noche Triste está por llegar y cambiará el rumbo de la conquista, así que no se lo pueden perder. Si les gustó este video y quieren saber cómo continúa esta fascinante historia, no olviden darle a me gusta. Y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan el siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.